5 minutos. Estamos con Manuel Chuchilán, él es expresidente de la FEINE, con quien vamos a conversar sobre su situación jurídica y de también otros integrantes del movimiento indígena que están siguiendo procesos justamente por ser acusados por un supuesto secuestro a policías durante las protestas. Además, conversaremos de cómo avanzan los diálogos con el gobierno. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Manuel Chuchilán, expresidente de la FEINE. Qué gusto tenerlo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Yesera, un gusto. Buenas tardes. Sé que usted quiere hacer una aclaración, que justo me lo pidió que lo hiciéramos antes de empezar con la entrevista que yo la tenía planificada. Cuénteme, ¿de qué se trata la aclaración que usted quiere hacer? Bueno, yo creo que hay una situación en los últimos tiempos, incluso al parecer que hay un querer hacer un descrédito al movimiento indígena, hacer ver que todo está dividido. Algún momento en este medio, compañero Pedro de la Cruz, incluso... En este espacio justamente. En este espacio justamente, y además... yo creo que es dejar claro, nosotros nunca estuvimos con el régimen anterior, como decía, de correísmo, nosotros jamás, y es más, fuimos perseguidos, incluso fue sentenciado uno de nuestros hermanos pastores desde Loja a Amable Angamarca. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo, por eso tuvimos esas persecuciones, en ese sentido, ni con el régimen anterior, ni con esto. Nosotros no tenemos ese doble moral de decir una cosa, trabajar internamente y afuera hacer un discurso. Nosotros no hacemos ese tipo de prácticas. Si nosotros somos responsables en algo que podemos hacer, debemos decir públicamente y qué es lo que hacemos. Nosotros no lo hacemos. Ahora, Manuel, sin embargo, en la entrevista que fue aquí conmigo de Pedro de la Cruz, él lo que manifestó era que justamente durante las protestas a los líderes de las federaciones, incluso de la FENOCIN, de la que usted representa, la FEINE, se les fueron de las manos las bases. Es decir, que ya los líderes no tenían el control, es lo que dijo él, que justamente no tenían el control de las manifestaciones, que lo habían perdido, y que sí, que efectivamente un gran sector del indigenado, sobre todo el evangélico, es el que estaba con el correísmo. Mire, nosotros jamás hemos estado, yo dejo enfáticamente, si alguien de pronto en su legítimo derecho como persona de pronto participó, eso es un como lo hizo Pedro de la Cruz. No, él con todo la FENOCIN estuvieron siempre y hasta ahora están cogobernando. Entonces no tiene sentido de que... ¿Cogobernando con quién? ¿Con este gobierno o con el anterior? Gobierno también. Con este gobierno también. Ahí tiene la subsecretaría o en Ministerio de Agricultura y embajador propio Franklin Columba. Es la FENOCIN. Entonces están cogobernando. Nosotros no estamos cogobernando, más bien siempre hemos estado en la lucha junto al pueblo. Si es que hace bien el gobierno cosas interesantes, cosas buenas, debemos aplaudir. Si las cosas no están bien, pues igual tenemos que reclamar. En ese sentido, yo creo que nosotros no hemos estado enfáticamente a decir con el correísmo ni con este gobierno actual tampoco hemos estado. Simplemente nosotros accionamos desde nuestros espacios, trabajamos con nuestras organizaciones, con nuestras iglesias de indígenas evangélicas a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, creo que debemos dejar muy claro que nosotros no hemos sido partidarios. En todo caso, no está de acuerdo con las declaraciones de la Cruz en lo que dijo respecto a que los líderes perdieron el control de las protestas y que las bases eran las que querían tumbar al gobierno y que los líderes simplemente querían bajarse el decreto 883. ¿Cuáles bases? Yo creo que hay una mala lectura hecha, tal vez. Ellos estaban desde correísmo y provocaban, sí, que nosotros fuéramos a Carondelet, que fuéramos a tumbar al gobierno. ¿Quiénes? Como los correísmos. ¿La FEINE y la FENOCIN? Correísmo, no la FEINE, no la CONAIE. Nosotros no estuvimos con esa, no venimos a querer desestabilizar ni tumbar gobierno. Nosotros venimos que baje ese decreto 883. Sin embargo, usted está pasando un proceso por secuestro de policías. Mire, es una cuestión muy puntual, llamémoslo así, ¿no es cierto? Justo ese día yo llegué bastante tarde incluso. Sí, habían estado ahí los policías y todo aquello. Y justo previo a esa tarde nosotros, ese día, esa mañana, justamente falleció Inocencio Tucumbe, de mi tierra. Yo soy de Cotopaxi, de Cantón Pujilí, y fallece. Uno estaba con una ira, con un dolor de que cómo nos atropelló esa tarde, nos atacó la policía con caballos, con bombas lacrimógenas, sacaron de Parque El Arbolito y tuvieron que esconder en la Universidad Católica, en Salesiana.
Y entonces nosotros somos muy dolidos, muy enojados. Yo les dije muy claramente que una palabra que expresé, incluso yo estoy muy consciente de lo que dije, este gobierno es un asesino porque no puede ser justo a la gente que venimos a luchar, reclamar nuestros derechos. Hoy tengamos un muerto. Y además, yo muy claramente me acuerdo, si la ministra, ojalá viniera acá al Coliseo para que retire a los policías, también había dicho. Y todo se... Para que retire a los policías, es decir, sí estaban siendo secuestrados los policías. No estaban o retenidos contra su voluntad. Creo que habían venido... No. Lo que yo escuché ahí, porque llegué tarde, llegué después, ya habían estado los policías de ahí, pero llegué ahí, ya estaban los policías. Ellos manifestaban, yo escuché, yo estaba atrás de... O sea, cuando ya estaban retenidos, usted ya llegó. Es lo que quiere decir. Cuando estaba retenido, o cuando estaban, dijeron los policías que ellos habían venido voluntariamente a entregar. Eso es lo que escuché. Pero eso también ustedes le querían hacer decir a Freddy Paredes, y lo dijo claramente, no estoy aquí por mi voluntad, vine por mi voluntad, pero ya no me puedo ir. ¿Cómo transcurrió esas cuestiones? Yo creo que ninguna presión, ninguna situación de aquellos es bueno ni para uno ni para otro. Yo creo que a veces la gente no se mide en las cosas. Nosotros creo que desde la FEINA incluso siempre ayudando a neutralizar. ¿Pero usted no cree que se le fue la mano incluso con ese comentario que usted dice? Porque es entendible que por la muerte de un compañero, de un ser humano, de otro indígena, ustedes se indignen. Eso es entendible completamente, pero no es justificable actuar con violencia, actuar contra la ley, porque obviamente ahí se había cometido un grave error, un abuso, y ese abuso tenía que ser identificado por la ley y tenían que pagar quienes, como usted dijo, entre comillas, asesinaron, porque no se sabe todavía, la ley tiene que identificar qué fue lo que pasó con su compañero y determinar si fue o no un asesinato, o si se dieron en la fuerza, y sancionar a los culpables. Obvio que sí, pero en su caso también. O sea, no puede usted atacar un acto de violencia, de ilegitimidad, de delincuencia con otro. Mire, yo creo que puede alguna cuestión. Aquí es lado a lado. No creo que llegaron los angelitos a disparar. Estoy segura que no. Entonces y creo no es correcto cómo se arremete, por un lado, porque este Estado tiene todo el derecho de maltratar a los ciudadanos. Pero creo que es justificable que después se proceda por eso a hacer otro delito, a cometer otro delito. Nosotros no hemos hecho ningún delito. Si los policías estuvieron ahí, yo incluso no fui nunca partidario de nada ahí, solo llegué, sí, nosotros estuvimos ahí, venimos desde Cotopaxi y con todas las organizaciones, pero ya habían estado ahí. Ellos dijeron que estaban voluntariamente, hasta ahí yo escuché. Bajo ese argumento, sorprende que usted esté en un proceso por secuestro a policías y no lo esté Jaime Vargas. Eso es lo que no es entendible. Él no está por secuestro procesado. Todos estamos en ese grupo. ¿Él también está por secuestro o está por las declaraciones que dio diciendo que iba a armar un ejército? De lo que sé que denunciaron, por ese supuesto secuestro, está Jaime Vargas, está Leónidas García, estoy quien habla, está unos 4 dirigentes más, no recuerdo. Yo entendía que Vargas estaba por sus declaraciones de armar un ejército. También estaba por esa cuestión. O sea, tiene dos procesos. Nosotros no creemos absolutamente que hayamos hecho ese secuestro como pretenden decir, no lo es así. Ahora, yo creo que es importante de que, a ver, ¿dónde está la justicia? Yo creo que la justicia tiene que brillar. Además, la justicia como tal no creo que debe llevar a impunidad ni uno ni el otro lado, tanto del Estado, tanto de los manifestantes. No creo que es justo en este momento, y nosotros hemos escuchado a través de los medios, no hay bajar tono, a través de los medios, ciertos medios, de que provocan, que ahí están los violentos, ahí están los saqueadores, ahí están los que están subversiones, cuestiones parecidas. A mí me parece, no estamos abonando a tranquilizar el país, no estamos abonando a que las cosas, si es que cometieron errores de lado a lado, para eso está justicia. Incluso debería haber gente independiente, incluso organismos internacionales, alguien para que esto no se quede favorecido ni uno ni otro. Realmente la justicia brille, haga como debe hacer. Bueno, vino una comisión de la CIDH justamente para analizar estos supuestos actos de violaciones a los derechos humanos de lado y lado, e incluso entiendo que el caso de los indígenas que están procesados por secuestro en el Ágora de la Casa de la Cultura, también presentaron su caso, ¿no es así? Sí, nosotros ya hemos manifestado que nosotros no cometimos ninguna cuestión de aquello. Los policías vinieron, incluso a los policías se entregó a la Organización de Naciones Unidas, a la ONU.
Ahora, entonces no le veo por ningún lado. Obviamente, ese momento de calor, ese momento cómo estaban las cosas, pero mi estimada Gisela, hay que ver causa y efecto, como dice. ¿Por qué se incendió esta cosa? ¿Qué pasó? ¿Quiénes son los responsables de lo que pasa en el país? Yo creo que no es cuestión solamente del movimiento indígena. Cuando vemos todo salir de control, entre comillas, ¿no es cierto? Nosotros venimos cierto número de organizaciones y número de personas, pero nosotros, ¿qué vamos a saber si en el norte de Quito, el sur de Quito, que esté movilizado, que esté haciendo? No. La gente, creo que debemos entender, el gobierno o los medios o la gente debe entender que esto no era solamente por cuestión de subsidios. No. Yo creo que estamos haciendo una mala lectura de que... ¿Usted cree que habían infiltrados efectivamente de otros sectores que estaban por supuesto. Había gente queriendo tumbar al gobierno? Hay gente extranjera, había ahí. Cubanos, venezolanos, acentos colombianos. Pero ¿quién controla eso? Nosotros no venimos conjuntamente con ellos, ni sabíamos quiénes eran, ni cómo eran. Pero ¿dónde está la inteligencia? ¿Qué pasa? Mire, Gisela, una cosa que a mí realmente, mucho me preocupa cuando hay este tipo de cosas. ¿Por qué la Contraloría General del Estado estaba desprotegido? ¿Por qué no había como acordonado como la de Semplades al frente, al otro lado? Y donde estaba, la Asamblea está ahí y la Contraloría está ahí, que no esté acordonado, que no tenga cuidado mínimo. ¿Qué hay atrás de eso? Nosotros no venimos dudas que tienen que resolverse, claro, ¿no? Con la justicia, claro, justamente como usted dice. Ahora, usted plantea que el sector indígena no está separado, que no se han dividido. Sin embargo, por ejemplo, ahora acaba de dar una declaración el presidente de la República diciendo que la CONAIE no se ha sentado al diálogo, que no ha querido participar en las mesas de diálogo que se han implementado ahora, en donde varios sectores están justamente aportando para hacer el cambio de este decreto, y que la CONAIE por un lado contesta que dice que no van a participar porque ellos ya quedaron en que hoy en la tarde entregaban su propuesta de plan económico para el país. ¿Ustedes como organización, como FEINE, están de acuerdo con lo que está haciendo la CONAIE? ¿Están aportando en el diálogo con el gobierno? A ver, desde la FEINE nuestra propuesta siempre es propositiva. Y nosotros, justamente fue nuestra opinión, nuestro criterio de que debe convocar, no solamente manejar desde la cosmovisión indígena, sino convocar a todos los sectores, donde están los empresarios. Bueno, es lo que está haciendo ahora el presidente. Exactamente. Lo lamentable del día de hoy, es que no debe haber condicionamientos, debe haber fluido, debe haber abierto, debe ser transparente. Pero los condicionamientos los pusieron ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Hoy nos vamos y solamente tiene que ingresar el presidente de la organización. ¿Y dónde está la comisión técnica? ¿Dónde están los equipos que trabajamos? Hay una comisión de lado a lado de partidos, de las organizaciones y de propio gobierno. Hay un equipo de trabajo. ¿Y por qué no se convocó con todo el equipo? Y no diga solamente tiene que entrar presidente. Porque tiene que haber voceros también. Eso no es tan loco. Ahora, porque también si nos ponemos a dialogar con todo el mundo no acabamos nunca. Se nos viene encima la crisis económica. No es todo el mundo. Y yo creo que el gobierno está haciendo todo el mundo. Yo creo que hay sectores realmente que pueden aportar, no solamente de pronto por personas, por dividir a las organizaciones, querer convocar tampoco, creo que es justo. Lo que debe el gobierno, por eso estamos pidiendo responsabilidad y transparencia. Pero ¿están ustedes como FEINE sentados o no con el gobierno? Mire, nosotros estamos con total apertura para dialogar, pero como hoy pasan estas cosas, no me parece correcto tampoco. Y no se puede hacer de noche a la mañana. Recién ayer tarde llega la convocatoria y estamos con un fallecido. Acaba de fallecer Edgar Yucaya. Y nosotros no podemos, primero, porque vino a esta marcha, a este reclamo de nuestros derechos, y estamos en velorio, estamos en esto. ¿Y cómo es que hacemos esas cosas, no es cierto? Entonces, yo creo que ustedes también tienen, a veces siento que no tienen un mensaje concreto, porque por un lado me dice, no podemos sentarnos a la mesa con condiciones, pero le ponen condiciones al gobierno para sentarse a la mesa. Nosotros no hemos puesto ninguna condición de que... El que entren todos, que no entren solo los líderes, tiene que haber un vocero de parte de cada una de las organizaciones. Claro, nuestros dirigentes tampoco es todólogo, porque es cuestión económica.
cuestión de aparato de producción. Es que tiene que haber un equipo para trabajar. Obvio. Entonces, yo creo que también tiene que anticipar, coordinar, trabajar. No es que no estamos esperando a qué horas llama el gobierno. Nosotros también estamos organizando, estamos trabajando, recorriendo las comunidades. Pero ustedes, a ver, no están en este momento entonces sentados tampoco con el gobierno, tampoco nosotros está la CONAIE. Hemos llamado. Y ahí hay un error, además. Yo creo que la ONU, la Conferencia Episcopal, nosotros hemos pedido muy claramente, debe tener una agenda, debe tener una ruta ya para hacer. Se ha frenado, está ahí. Es decir, llegó a un punto muerto. Pero yo creo que por eso nosotros manifestamos nuestra voluntad de querer continuar y nosotros exponer, decir nuestras propuestas. Pero ustedes tienen unas propuestas y la CONAIE tiene otras, el plan económico, o están dentro sus propuestas dentro del plan económico que va a presentar, o plan de modelo económico. En este momento estamos trabajando ya en conjunto, con la CONAIE. Haciendo con la CONAIE. Okay. Ya quedó una comisión trabajando en aquello. Yo creo que porque entiendo que tenían puntos de desacuerdo también, y puntos hay cosas que nosotros muy puntualmente decimos que debe ser aquello. Por ejemplo, de pronto no aparece por ahí. A ver, ¿por qué? ¿Pero ustedes también quieren un cambio de modelo económico? Por supuesto que sí. Yo creo que este modelo económico empobrece y es injusto. Pero señores, ustedes para poner su propio modelo económico tienen que ganar elecciones, llegar a la presidencia y poner su modelo económico. No lo es así. Porque si no, ¿para qué elegimos presidente los ecuatorianos? Si no es para que nos gobierne y nos ponga, obviamente, el decreto sí, quedaron en que tienen que cambiar el decreto. Ahí tienen que trabajar ustedes. Si fuera así como la lectura se hace de que el gobierno venga, haga lo que quiera, ¿y dónde quedó los ciudadanos? No lo que quiera, pero si es que vamos a estar cambiando cada cosa, ¿para qué elegimos presidente? A ver, ¿qué es lo que está pasando en nuestras comunidades? Solamente quisiera 3, 4 cosas. La educación, ¿en qué se quedó? En la nada. Graduaron el año anterior 740 estudiantes terminan el bachillerato. ¿Cuánto cree que entró a las universidades? 24. Tiene toda la razón, Manuel, pero no ese es el tema. El tema es el 883, es que fue derogado económico. En las protestas. Que eso lleva modelo económico que está implementando, de empobrecimiento, injusticia, la salud no hay, caminos vecinales no hay sistemas de riego, no hay nada en nuestras comunidades. Manuel, tengo que cortar porque tengo otro invitado. Me hubiera encantado seguir conversando con usted, pero lo voy a volver a invitar y espero que se solucionen estos temas y, como usted dijo, brille la justicia y quienes son culpables se vayan a la cárcel. Totalmente de acuerdo, totalmente. Ahí creo que transparencia necesitamos, no a favoritismo ni a un sector ni a otro sector. Creo que la justicia debe brillar, en eso estamos totalmente de acuerdo. Quienes deben pagar tienen que pagar, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Manuel Chuchilán, ex presidente de la FEINE, por acompañarnos. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.